Padre, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Como siempre es un gusto. La pregunta que nos traen es si la existencia del cielo, del infierno y del purgatorio es el producto de leyendas, de cosas que ya no existen o tienen vigencia, o cómo es la cosa. Para los cristianos es una parte esencial de nuestro conocimiento de la realidad. Sabemos que existe el cielo, que existe el infierno, que existe el purgatorio. En la historia de la humanidad, en todas las culturas ha habido, curiosamente, esta misma convicción. Cada uno lo ha explicado a su manera, pero no hay una sola cultura que no haya hablado de alguna manera del infierno y del cielo. O sea, de lugares donde uno es eternamente feliz o eternamente infeliz, por castigo, además de sus maldades en la tierra. Y en la tradición judeo-cristiana tenemos también la firme convicción de que hay un lugar de purificación después de esta vida para los que no han muerto en pecados gravísimos, pero que todavía no están perfectamente en gracia de Dios, ¿no? Que es el purgatorio. En la actualidad, la cultura, por esta especie de ola de materialismo, que como toda, en la humanidad todo es pasajero, ¿no? No hay nada que sea definitivo en la historia humana. Este consumismo y materialismo en el que vivimos pasará como han pasado todas las otras modas y corrientes. Pero ha conseguido en este momento que el hombre cometa un gran pecado de idolatría, que adore solo las cosas que se pueden comprar y vender. Y se habla con mucha burla sobre el cielo y el infierno, sobre el pecado, si existe un pecado mortal, si hay un Dios que perdona o que castiga. Entre la gente que se declara no creyente es motivo de burla, ¿verdad? Pero curiosamente, ahora hay teólogos que se declaran cristianos que dicen que lo del infierno es una leyenda medieval, que son imaginaciones un poquito enfermizas, que lo que dice la Biblia hay que entenderlo como figuras, como metáforas, pero que no son nada reales. Y es un escándalo, porque se apartan de la fe perenne de la Iglesia. Pero ¿algún teólogo lo ha dicho en serio? Muchos. En Europa hay multitud. Entre muchos expertos en Sagradas Escrituras está muy extendida la interpretación de que el infierno por lo menos no existe. Al cielo sí, a todo el mundo le gustaría irse, pero que el infierno existe no les gusta. Pero eso es lo peor que podría pasar, porque con eso neutralizan todo y arruinan todo. Porque si las cosas verdades no son verdades, entonces en ese planteo ponen en tela de juicio todo lo demás y se acabó el partido, se acabó la religión. Están poniendo, claro, en tela de juicio todo lo que es la fe cristiana y todo lo que es la vida moral, el bien y el mal, el premio y el castigo, la justicia y la misericordia, todo está en juego. Bueno, el hecho es que el ateísmo, total, es un ateísmo. Y mira, es una inclinación al ateísmo incluso en esos teólogos, en mi opinión. Pero, de hecho, los cristianos, que nos apoyamos en la palabra revelada de Dios, en lo que Jesucristo vino a este mundo a decirnos y lo dejó claramente establecido en lo que llamamos nosotros los 4 evangelios y el resto de la Sagrada Escritura, habla con muchísima claridad de el cielo y el infierno, y además el porqué de este destino último de alegría y gozo o de dolor eterno. Y lo dice así: en la Semana Santa, en los últimos días antes de la pasión de Cristo, el Señor vivía en un pueblito que se llama Betania, que estaba sobre una colina, que se llama la colina del Huerto de los Olivos. Y en ese pueblito vivían Marta, María y Lázaro, que eran gente de buenas posibilidades económicas, y alojaban al Señor y a todos los apóstoles. Por la mañana el Señor hacía el camino hasta la ciudad de Jerusalén, y contó varias de las parábolas e hizo un compendio de su doctrina esos días del lunes, martes santo. Bueno, una de las cosas que dijo en esos días fue cómo sería el juicio final, que habrá un juicio final. Actualmente, ¿has visto cuántas cosas no se terminan de aclarar? Hay crímenes, hay injusticias, hay todo tipo de atropellos a la dignidad humana y siempre hay impunidad. No se investigan, hay malos jueces, malos abogados, legislaturas que dan poderes extraordinarios a quien no los debería dar, y terminan las cosas no aclarándose. Pero habrá un juicio final, nos ha dicho Cristo. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,
acompañado de todos sus ángeles. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán congregadas delante de él todas las naciones. Se habrá una resurrección de todos, para ser juzgados. Y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y aquí no hay que entenderlo en términos políticos. Dice, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Es un modo simplemente de decir que habrá una separación. Y entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre a recibir la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Es lo que llamamos el cielo. Pero lo importante es saber el porqué de este premio. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, y en la cárcel y vinieron a verme. Y luego dirá a los otros, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y nuevamente viene la misma explicación. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, y tuve sed y no me dieron de beber. Y era forastero y no me recibieron, y desnudo y no me vistieron. En la tradición cristiana, estas se llaman las obras de misericordia. Pero muchas veces no son solo de misericordia, son también de justicia. Porque la dignidad humana exige que todo hombre pueda comer y beber y vestirse y tener cuidado en la salud, y cuando está enfermo tener atención. Los cristianos, cuando no lo pueden exigir por justicia, lo hacemos también por misericordia, siguiendo a Cristo. Pero hay gente que no lo quiere hacer, que no quiere mostrar ningún amor al prójimo porque le cuesta, o su tiempo, o su platita. Por egoísmo. Los egoístas. Hay personas, esto digamos es una explicación que dio el Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza cristiana. El Papa decía que hay ciertas personas en las cuales se entiende que se llevan a sí mismas a eso que se llama el infierno. Miren cómo lo dice, es muy interesante, lo leo. La opción de vida de cada hombre se hace definitiva en el momento de la muerte. Esta vida suya está ante el juez en ese momento. Su opción, que se ha fraguado en el curso de toda la vida, puede tener diversas formas. O sea que no es que uno tiene la mala suerte de pisar una cáscara de banana, resbalar y romperse los huesos, e irse al infierno por mala suerte. No, no. La opción de vida se va fraguando a lo largo de toda la vida. Y dice, en primer lugar, puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor, para darse. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el amor. ¿Visto esas personas que dicen perdonar? Jamás. O esa frase que se extendió por toda América, que no es de origen cristiano, ni olvido ni perdón. Es decir, han matado dentro de sí el deseo de perdón o de amar al prójimo, al enemigo, ¿no? Dicen que son personas que han destruido totalmente dentro de sí mismas el deseo de verdad. A mí me llama la atención, por ejemplo, en el tema que es profundamente científico, del aborto. Si cuando se unen el espermatozoide y el óvulo, ahí empieza y se forma un nuevo individuo, ¿se puede o no se puede decir que ese individuo es de la especie humana? ¿O es que de ahí puede salir una lagartija, una manzana o una mariposa? Ahora los científicos nos dicen que el código genético es una cosa que está perfectamente estudiada. Solo puede nacer otro ser humano. De modo que desde el primer momento de la concepción es un ser humano en desarrollo. Bueno, hay personas que han matado en sí mismas el deseo de verdad. No quieren saberlo. Es más, impugnan. Incluso siendo médicos, científicos, políticos, abogados, dicen eso no pertenece a la especie humana. No es un ser humano. Por lo tanto, no es matar seres humanos. Bueno, por favor continúe, padre, entonces. Bueno, había dicho unas pocas palabras sobre la existencia del cielo y del infierno, según la revelación que Cristo nos ha traído, y que por cierto está en todas las culturas del mundo, como si fuera una sabiduría que viene desde el comienzo de la humanidad. No hay ninguna cultura que no tenga la convicción de que existe. Pero el caso del purgatorio es particular.
Benedicto XVI, que lo estaba citando en su encíclica sobre la esperanza cristiana, dice, según nuestra experiencia, ni lo uno, esas personas que han destruido totalmente el deseo de verdad y de amor en sí mismos, ni lo otro, estas personas santísimas, son el caso normal de la existencia humana. En gran parte de los hombres queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero en las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal. Hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la que sin embargo siempre queda la sed. Y es verdad, así somos la inmensa mayoría de los seres humanos, ¿verdad? Siempre tenemos un fondo de apertura a la verdad o al amor al prójimo, pero de vez en cuando le robamos sus cosas, aunque después a lo mejor hacemos la limosna a un pobre con parte de la plata robada. Somos así, ¿no? Y hay médicos que a lo mejor han estudiado pésimamente y luego cobran fuerte por una ciencia que no tienen y que más bien tratan mal, ¿no? Faltas de ética profesional. Pero a lo mejor tratan con cariño al paciente, con poca ciencia y con bastante cariño. Esa es una combinación peligrosa, ¿no? Pero así somos la mayor parte de los hombres. Mezcla de pereza, de falta de pericia profesional y buen corazón. Cosa por el estilo. Esto es lo que quiere decir aquí el Santo Padre, ¿no? Que en las opciones concretas de la vida, esta apertura al bien, a la verdad, al amor, se ha empañado con compromisos con el mal. Y hay mucha suciedad que recubre la pureza. ¿Qué sucede con estas personas cuando se presentan ante el juez? Ante Dios, al que vamos a dar cuentas de nuestra vida. Toda la suciedad que ha acumulado en su vida se hará de repente irrelevante. No tendrá importancia. ¿O qué otra cosa podría ocurrir? Y dice ampliamente, no lo voy a leer, que San Pablo en la primera epístola a los Corintios nos dice que en esas personas que tienen un fondo en el que se ha conservado el bien y la verdad, sobre todo en los bautizados, hay ese núcleo, ¿no? En los que no están bautizados tiene que haber un fondo de buena voluntad. Está la gracia de Cristo. Y encima, dice San Pablo, uno construye, encima de ese cimiento, que es la gracia de Dios, construye y edifica su propia casa, su propia vida, con oro o plata o piedras preciosas o madera o heno o paja. Lo que cada uno ha hecho saldrá a la luz el día del juicio. Pero dice, San Pablo nos dice que todo lo que uno ha hecho con su vida pasará por el fuego. Y aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mientras el cuya obra quede totalmente abrasada, sufrirá el daño, pero quedará a salvo después de pasar por el fuego. Esta manera tan extraña, curiosa de hablar, es que hay un lugar de purificación, y la palabra fuego tiene su importancia, porque el fuego purifica. A los metales se los purifica en la tierra a través del fuego. Y seremos purificados en la otra vida las personas que no hemos muerto en una total enemistad con Dios, pero que tenemos muchas cosas pendientes, sobre todo probablemente malos consejos, malos ejemplos, injusticias que no hemos reparado, pero que en el momento de morir son personas que han hecho algún tipo de arrepentimiento o de acto de contrición, por lo menos, ¿verdad? Para ellos vale la oración. Hay que pedir por ellos para que Dios los termine de purificar y se los lleve. Hay un libro que acá no podemos comentar largamente, que está en el Antiguo Testamento, que es el segundo libro de los Macabeos, que en la tradición judía algunos los aceptan y otros no, al segundo libro de Macabeos como libro inspirado de Dios. Pero se nos cuenta las grandes batallas, el par de siglos antes de Cristo, del pueblo judío contra los paganos de origen griego que querían paganizar a todo Israel. Y a la cabeza de ellos combatía Judas Macabeo. Bueno, en un combate famoso contra Gorgias, que era un general de Idumea, lo derrotan al ejército de Gorgias. Y después de purificarse a los judíos y descansar, van a buscar los cadáveres de sus propios hombres muertos en combate para darles sepultura.
y llevarlos a sus familias. Y se encuentran, dice el capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos, que al irlos a enterrar, encontraron debajo de las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos. O sea, ídolos de oro, de plata, que por la codicia se los habían quedado, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían muerto aquellos hombres en combate. Bendijeron todos las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado que habían cometido. O sea, rezaron por los muertos. Y de hecho Judas Macabeo mandó hacer una colecta de 2000 monedas de plata, que mandó al templo a Jerusalén para ofrecer sacrificios por los pecados de los muertos. Y dice el libro, porque consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente. Por eso mandó hacer un sacrificio expiatorio a favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado en otra vida. Pecados que nosotros llamamos veniales, no mortales. En la tradición cristiana, esta convicción del purgatorio es de fe, está en el catecismo de la Iglesia cristiana. Nosotros sabemos que por la misericordia de Dios podemos ser purificados incluso después de morir. Y nosotros, por el amor que nos tenemos unos a otros, rezamos por toda esa enorme cantidad de gente que seguramente en este mismo momento está yendo al purgatorio a sufrir inmensamente y a arreglar, que Dios arregle las cosas de justicia que tienen que quedar arregladas. Imagínense una persona que ha escrito un libro calumnioso contra la Iglesia Católica y que muere, y que luego se va reeditando ese libro continuamente y va causando más daño a lo largo de la historia. Todo tiene que ser de alguna manera arreglado fuera de la historia esta en la que nosotros vivimos. Y los buenos ejemplos, una abuela que educó magníficamente a sus hijos y a sus nietos, cuando ella muere, los descendientes de las siguientes generaciones siguen beneficiándose de la santidad o de la sabiduría de esta mujer, que también merece sus premios. Tanto el cielo como el infierno se van como perfeccionando. Y en el purgatorio, los que han llegado ahí se van purificando. Bueno, esta es parte de la realidad humana, por la que vamos a pasar todos, absolutamente todos. Lo queramos aceptar o no, no vamos a cambiar la realidad por eso. Así Dios nos lo ha dicho. Claro. Bueno, Padre, muchísimas gracias nuevamente. Hasta un próximo encuentro. Hasta un próximo.